Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Era una joven brillante con sueños más grandes que el pequeño pueblo del que provenía. Con solo 16 años, representaba todo lo esperanzador y lleno de promesas, hasta que un día aparentemente ordinario se convirtió en un misterio inquietante que sacudiría a toda una comunidad. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida, pronto evolucionó hasta convertirse en una de las investigaciones más complejas de la historia reciente de Maryland. Este documental te lleva al corazón mismo de la investigación, desde el día en que ella desapareció hasta el impactante hallazgo que dejó a los investigadores buscando respuestas desesperadamente. Con acceso exclusivo a los detalles forenses, los testimonios familiares y el drama judicial, exploramos cómo una cadena de coincidencias, incertidumbre y errores humanos puede difuminar la línea entre la culpabilidad y la inocencia. A medida que se desarrollaban las batallas en la sala del tribunal, salieron a la luz secretos, surgieron testigos y el público observó cada giro del caso. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Se hizo justicia alguna vez? ¿O la verdad se ahogó bajo el peso de la especulación y la duda? Sumérgete en esta escalofriante historia real que nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza y cómo cada pregunta sin respuesta resuena a través del tiempo. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Felicia Simon Barnes nació en la ciudad sureña de Monroe, Carolina del Norte, donde la vida transcurría de manera lenta y sencilla, donde cada mañana comenzaba con el aroma del café, las noticias matutinas en la radio y los autobuses escolares alineados en la calle. Estos vecindarios no eran ni glamorosos ni pobres. Representaban la vida estadounidense común, tranquila y predecible, donde todos se conocían por su nombre y donde la palabra hogar significaba mucho más que solo un lugar. Para Felicia, este mundo fue un punto de partida, un espacio donde se forjó su carácter. Persistente, amable y al mismo tiempo madura más allá de su edad. Desde temprana edad, había algo en ella que era difícil de describir con una sola palabra. Los maestros decían que era responsable. Los amigos decían que era bondadosa. La familia decía que era consciente de sí misma. Su madre, Janice, solía decir que Felicia había nacido adulta, una niña que entendía más de lo que debería a su edad. No discutía en voz alta ni buscaba ser el centro de atención, pero sus palabras siempre tenían peso. Cada vez que surgía una discusión entre sus hermanos en casa, Felicia no levantaba la voz, simplemente hablaba en voz baja, y eso era suficiente para que todos guardaran silencio. De niña, no era especialmente retraída, pero tampoco era de las que perseguían la atención. Se sentía cómoda en su propio silencio. Le encantaba leer, no solo por las calificaciones, sino porque los libros le abrían puertas a otros mundos, mostrándole que la vida no se limitaba a los confines de una sola ciudad. Libros de texto y novelas gruesas yacían en su mesa de noche, junto a cuadernos cuidadosamente doblados en los que anotaba citas, pensamientos y metas para el futuro. Al llegar a la adolescencia, Felicia ya sabía que quería estudiar psicología. Le interesaban las personas, no de manera superficial, sino profunda. A menudo observaba a sus compañeros, captando emociones que otros pasaban por alto. Una compañera de clase dijo una vez que con Felicia se podía hablar de todo. No interrumpía ni intentaba imponer consejos, simplemente escuchaba. Tal vez esa era su fortaleza. Realmente sabía escuchar. En la secundaria, se había convertido en una de las estudiantes más respetadas, no porque buscara popularidad, sino porque actuaba como si conociera el valor de las palabras, las acciones y las relaciones. Era una estudiante excelente, situada entre las mejores en rendimiento académico. Participaba en proyectos y ayudaba a estudiantes más jóvenes. Las recomendaciones de sus maestros señalaban una rara combinación de inteligencia, disciplina y empatía. Pero esta seriedad no ocultaba frialdad.
Felicia sabía reír. Sus amigos recordaban que a menudo los molestaba de forma juguetona, pero siempre con suavidad, sin malicia. Era el tipo de persona que creaba un ambiente de calma a su alrededor. Donde otros adolescentes perdían el control, ella mantenía la compostura. Esto se sentía maduro, como si poseyera la seguridad de alguien que ya había elegido su camino. A los 17 años, parecía mayor que su edad, no externamente, sino internamente. Tenía un plan de vida: terminar la secundaria, ir a la universidad y especializarse en psicología infantil. Decía que quería ayudar a niños con dificultades familiares, a aquellos que se sentían solos o perdidos. Quizás esto reflejaba algo personal. Felicia sabía lo que era la separación y las relaciones familiares complicadas. Sus padres estaban separados y tenía medio hermanos de distintos matrimonios. Pero no había drama en ello. Por el contrario, se esforzaba por mantener la calidez entre todos. A menudo le decía a su madre que la familia no se trata de quién vive con quién, sino de quién está contigo cuando estás mal. Precisamente esa madurez sorprendía a los adultos. Comprendía la vida de una manera más amplia que la de una adolescente y, aún así, seguía siendo amable, abierta y honesta. En la secundaria, comenzó a trabajar a tiempo parcial, no por el dinero, sino por la experiencia. Ayudaba en eventos escolares, participaba en programas de voluntariado y a veces cuidaba niños para amigos. Esto le daba una sensación de confianza, como si ya estuviera haciendo algo importante, algo propio. No soñaba con la riqueza, no perseguía la moda ni intentaba ser alguien más. Sabía quién era. A medida que crecía, obtenía más libertad y más responsabilidad. Afrontaba la vida de manera consciente. No desperdiciaba el tiempo, evitaba los conflictos y se mantenía alejada de los grupos ruidosos. No le interesaban las charlas vacías ni las relaciones superficiales. Elegía a sus amigos con cuidado, pero una vez que dejaba entrar a alguien en su círculo, lo conservaba para siempre. No le gustaba hablar de sí misma. Se sentía más cómoda escuchando a los demás. Esa era su modestia, una cualidad poco común para una adolescente que crecía en una época en la que la atención y el reconocimiento eran moneda de cambio. No actuaba como alguien que buscara likes o aplausos. Las cosas simples le traían alegría: el elogio de un maestro, el agradecimiento de un amigo, la sonrisa de una hermana menor. Cuando se acercaba el último año de secundaria, la escuela ya sabía que Felicia era una de esas estudiantes que definitivamente ingresarían a la universidad. Aplicó temprano, reunió recomendaciones y se preparó para los exámenes. Su sueño, obtener una educación y trabajar con niños, estaba cada vez más cerca. A menudo le decía a su madre: «Quiero que estés orgullosa de mí», y su madre le respondía que ya lo estaba. Sus amigos recuerdan su manera única de ver la vida, con calma, sin alboroto, pero con una cierta luz interior. Decía que todo lo que hacemos debe tener sentido. No era una pose ni solo palabras bonitas, ella lo vivía. Felicia no le gustaba quejarse. Si tenía dificultades, las afrontaba sola. Creía que todos debían ser capaces de resistir un golpe, incluso si dolía por dentro. Esa fortaleza no la hacía fría, al contrario, poseía una notable capacidad de empatía. No solo comprendía a los demás, los aceptaba. La secundaria fue para Felicia no solo un tiempo de logros, sino también de crecimiento interior. Comenzó a entender que el mundo es mucho más complejo de lo que parece en los libros de texto. A veces, al regresar a casa después de un día largo, le decía a su madre: «Las personas son diferentes, pero todos son como son». Estas palabras sonaban menos como las de una adolescente y más como las reflexiones de alguien que ya había visto lo suficiente como para empezar a comprender la vida. Felicia no tenía prisa por crecer por el simple hecho de lograr independencia externa. Simplemente se estaba convirtiendo en adulta por dentro. No le interesaban las fiestas, sino los planes. Decía que quería ir a la universidad, obtener un título y ayudar a niños que habían tenido infancias difíciles. Para ella,
Esto no era un sueño de estatus, era una aspiración consciente. A menudo repetía, si aunque sea un niño mejora, entonces todo habrá valido la pena. Hacia el final de la secundaria, su vida comenzó a llenarse de nuevas preocupaciones. Intentó trabajar a tiempo parcial durante el verano para comprarse una computadora portátil y cubrir parte de los gastos de su futura universidad. Sus amigos bromeaban diciendo que era demasiado seria para su edad. Pero Felicia sonreía en respuesta. Simplemente no quiero depender de nadie. Estas palabras no transmitían orgullo, sino confianza, tranquila, firme, casi adulta. Las relaciones con su familia siempre ocuparon un lugar especial en su vida. A pesar de que sus padres vivían separados, Felicia lograba mantener vínculos con ambos lados. Visitaba a su padre y mantenía contacto con sus medio hermanos. Construir puentes, no muros, le resultaba natural. Su familia decía que ella mantenía unida a la familia, recordando a todos que no importaba quién viviera dónde, sino que el amor y el apoyo permanecieran. No era perfecta. También tenía momentos de cansancio, duda y necesidad de estar sola. A veces, según sus amigos, permanecía en silencio durante largos periodos, mirando por la ventana, como si reflexionara sobre algo importante. En esos momentos, irradiaba profundidad y una seriedad interior. Entendía que la vida no se trata solo del éxito, sino también de superar dificultades. Quienes la rodeaban la trataban con respeto. Los maestros la veían como un ejemplo para otros estudiantes. Sus amigos sabían que podían confiar en ella. Su familia estaba orgullosa de ella. Sabía equilibrar la suavidad y la firmeza, una cualidad rara incluso en los adultos. A veces compartía con sus seres queridos pensamientos sobre el futuro. Cómo quería viajar, ver Nueva York, Washington, quizá incluso ir al extranjero. Pero todo eso quedaba en segundo plano. La educación y las personas para quienes quería estudiar siempre fueron lo más importante para ella. Su vida adulta apenas comenzaba. La escuela estaba llegando a su fin. Se acercaban los exámenes, los planes universitarios, un futuro lleno de esperanza. Se tomaba su tiempo, no temía a los cambios, simplemente avanzaba. No dudaba de que la vida es una serie de pasos y que cada uno debe darse de manera consciente. Su madre decía que por las noches Felicia a menudo se quedaba despierta hasta tarde estudiando. Su habitación estaba ordenada, todo en su lugar. Libros, fotografías, la caja de postales que coleccionaba. Sobre la mesa había una lámpara, una taza de té junto a ella y un cuaderno en el que escribía sus pensamientos. Entre ellos había una frase que su familia encontraría más tarde. Algún día podré ayudar a quienes se sienten perdidos. Tal vez ese sea mi camino. Esa frase parecía definirlo todo sobre ella. Su bondad, su calma, su determinación, su fe en el sentido de la vida. No solo soñaba con el futuro, se preparaba para él. Cuando los amigos hablaban de ella, no recordaban historias grandiosas. Hablaban de cosas simples, su risa, cómo ayudaba con las tareas, cómo sabía animar a las personas cuando todo parecía ir mal. Era el tipo de persona con la que querías hablar, dijo una amiga, porque te hacía sentir mejor. Era una joven que caminaba por la vida con el corazón abierto y la mente clara. Su madurez no estaba en su edad, sino en la forma en que trataba al mundo. Con respeto, con consideración, con fe en la bondad. Su historia, hasta cierto punto, era simplemente la historia de una joven que sabía lo que quería. Una joven que sabía amar, ayudar y soñar. Que, paso a paso, construía su futuro. El 28 de diciembre de 2010 fue un día gris y frío en Baltimore, una ciudad suspendida entre diciembre y el Año Nuevo. Las temperaturas rondaban el punto de congelación, una ligera escarcha cubría las ramas de los árboles y las luces navideñas brillaban en las ventanas. Era una época en la que la gente descansaba del ajetreo previo al Año Nuevo. Los niños aún no habían regresado a la escuela y los adultos se permitían dormir más de lo habitual.
Para la familia de Felicia Barnes, el día debía ser simple y tranquilo. Felicia estaba visitando a su media hermana, Dina Barnes, quien vivía en un edificio de apartamentos en el noroeste de Baltimore. La visita era cálida y familiar. Planeaban pasar las fiestas juntas, conversar, ir al cine, quizá hacer algunas compras. Felicia se sentía cómoda. Era una invitada, pero también una más de la familia. Dina, mayor y más independiente, había vivido en la ciudad durante mucho tiempo y recibió a su hermana menor con cariño y atención. Según su familia, Felicia confiaba en ella, y las visitas a Baltimore no eran algo raro, solo una forma de pasar tiempo con la familia. Ese día, todo transcurrió con normalidad. Por la mañana desayunaron juntas, hablaron de planes y vieron televisión. Felicia envió mensajes a amigos en Carolina del Norte, respondió mensajes y publicó fotos. Estaba de buen humor. Tenía varios días libres por delante. Después del almuerzo, Dina salió a hacer diligencias, dejando a Felicia en casa con amigos. Eran personas conocidas, a quienes ya había visto antes, y no había razón para sentirse incómoda. Esa tarde, según testigos, planeaba salir a dar un paseo o ir a la tienda. Nadie recuerda el momento exacto en que salió del apartamento. La puerta simplemente se cerró, y la casa volvió a sumirse en el silencio. A partir de ese momento, el tiempo pareció fluir de otra manera. Los últimos rastros de su actividad quedaron registrados alrededor de las 4:30 de la tarde. Algunos mensajes, una llamada corta y luego una pausa. El teléfono dejó de responder. Al principio pareció algo sin importancia. En familias numerosas, especialmente durante las fiestas, las personas suelen perder contacto durante horas. Salen de visita, olvidan cargar el teléfono o se distraen. Pero con cada hora que pasaba, el silencio se volvía más evidente. Al caer la noche, los familiares comenzaron a preocuparse, y esa preocupación se transformó en ansiedad durante la madrugada. En la mañana del 29 de diciembre, continuaron los intentos de contactar a Felicia. Su madre, en Carolina del Norte, llamó decenas de veces, sin respuesta. Dina llamó a amigos y conocidos que podrían estar con Felicia. Nadie sabía nada. No había nuevas publicaciones ni actividad en las redes sociales. Para una joven que vivía en constante contacto con sus amigos, aquello no era normal. Pero al principio, la familia aún esperaba una explicación sencilla. Quizás su teléfono se había quedado sin batería o había pasado la noche en casa de alguien que no sabía que la estaban buscando. A medida que avanzaba el día, esa explicación resultaba cada vez menos convincente. Al segundo día de la búsqueda, Dina llamó a la madre de Felicia y dijo lo que nadie quería escuchar. Ha desaparecido. En la noche del 1 de enero de 2011, se recibió una llamada en el Departamento de Policía de Baltimore. El operador tomó un reporte de persona desaparecida. La persona que llamó, según el informe, era un familiar. Explicó que Felicia no había estado en contacto durante varios días. Su teléfono estaba desconectado y nadie cercano sabía dónde se encontraba. El operador hizo las preguntas habituales. ¿Cuándo fue vista por última vez? ¿Con quién estaba? ¿Cuáles eran sus planes? Tras verificar la información, se registró el reporte y se envió al equipo correspondiente. Así, un nombre apareció en la base de datos policial. Felicia Simone Barnes, 16 años, de Monroe, Carolina del Norte. La primera patrulla llegó esa misma noche a la dirección de la media hermana. 2 agentes, un oficial novato y su compañero más experimentado, inspeccionaron el apartamento, entrevistaron a los vecinos y tomaron declaraciones. No había señales de violencia ni de desorden en la vivienda. Las pertenencias de Felicia, ropa, bolso, cargador de teléfono, estaban allí. Era uno de esos momentos en los que la ausencia resultaba más extraña que cualquier rastro. La policía anotó la fecha del último contacto, describió la apariencia de la joven y presentó el informe oficial. Desde ese momento, comenzó la cuenta regresiva. El tiempo pasaba y cada minuto importaba.
Familiares y amigos comenzaron a buscarla por su cuenta. Elaboraron una lista de todas las personas que podrían saber algo sobre sus movimientos. Revisaron centros comerciales, parques y paradas de autobús. Dina colocó volantes y llamó a hospitales y refugios. Baltimore a principios de enero era una ciudad fría y ventosa, y cada nuevo día sin respuestas se volvía más difícil. El primer reportaje apareció en la televisión. Una joven de 16 años de Carolina del Norte ha desaparecido mientras se hospedaba con familiares en Baltimore. Su foto escolar apareció en la pantalla. Una sonrisa luminosa, una mirada directa y el cabello lacio. Para quienes la conocían personalmente, esa imagen resultaba insoportablemente vívida. Pasaron varias semanas. La ciudad se acostumbró a ver su rostro en los volantes, pero seguían sin aparecer resultados. Los padres acudían, daban entrevistas, organizaban búsquedas, y voluntarios recorrían los vecindarios cercanos al río. Cada mañana comenzaba con esperanza y terminaba en silencio. La policía investigó las llamadas, pero todas las pistas resultaron ser falsas. Parecía como si la joven se hubiera desvanecido dentro de la ciudad. La primavera llegó lentamente, de manera fría, como si la propia naturaleza se negara a dejar ir el invierno. Para abril, la búsqueda había continuado oficialmente durante casi 4 meses. Sus padres seguían aferrándose a la esperanza de que estuviera viva. Nadie pronunciaba en voz alta la palabra cuerpo. Y entonces llegó el 20 de abril de 2011. La mañana en el río Susquehanna estaba nublada, el agua fría y rápida. Alrededor de las 9 de la mañana, trabajadores de la presa de Conowingo, a unas 45 millas de Baltimore, notaron algo en el agua que pensaron que era una bolsa grande o basura abandonada. Pero la corriente empujó el objeto hacia la orilla, y pronto quedó claro que se trataba de un cuerpo humano. Uno de los trabajadores llamó de inmediato al departamento del sheriff del condado de Hartford. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al lugar, seguidos por investigadores y un equipo de rescate. El cuerpo flotaba cerca de los soportes de concreto de la presa, parcialmente enredado entre ramas. El agua ese día estaba turbia y la visibilidad era casi nula. Los agentes sacaron cuidadosamente los restos a la orilla y los cubrieron. El protocolo exigía una identificación inmediata, pero las características físicas ya apuntaban a una mujer joven. Más tarde, tras las pruebas de ADN y huellas dactilares, se confirmó que la mujer hallada era Felicia Barnes, desaparecida casi 4 meses antes. La noticia se difundió de inmediato. Los reporteros se congregaron en la presa. Los agentes de policía hablaron de manera breve y reservada. Los padres recibieron la llamada que habían temido desde el principio. Para todos los involucrados en la búsqueda, ese fue el momento en que la esperanza finalmente dio paso al silencio. El hallazgo del cuerpo no ofreció respuestas, solo confirmó el final. Felicia ya no era considerada desaparecida, ahora era una víctima. Ese día, el 20 de abril de 2011, quedó registrado no solo como la fecha de la tragedia, sino también como la frontera entre la expectativa y el conocimiento. En Baltimore, una ciudad acostumbrada a todo tipo de historias, esta dejó una huella especial. La historia de una joven cuya vida fue truncada sin explicación, justo al comienzo de su camino. Cuando el cuerpo de Felicia Barnes fue recuperado de las gélidas aguas del río Susquehanna, lo que había comenzado como una operación de búsqueda se transformó en un caso de homicidio. En Baltimore, donde la delincuencia juvenil y las desapariciones eran lamentablemente comunes, esta historia atrajo una atención particular. La contradicción entre su historial y los hechos ocurridos parecía demasiado profunda. Una joven con una reputación intachable, sin vínculos criminales, que visitaba a su hermana solo por unos días y que de repente encontraba un final trágico. Los investigadores sabían que se enfrentaban a un caso que requería la máxima precisión. El examen forense comenzó el mismo día en que el cuerpo fue trasladado a la morgue del condado de Hartford. La examinadora principal fue la doctora Pamela Southall.
una especialista con amplia experiencia en casos de cuerpos hallados en el agua. A ella le correspondía determinar qué le había sucedido a Felicia. El examen reveló que el cuerpo había permanecido en el río durante mucho tiempo y que la corriente y la temperatura del agua habían causado estragos. Los tejidos estaban alterados y muchas evidencias se habían perdido. Aún así, Southall señaló detalles importantes. No se encontraron signos evidentes de violencia, como cortes, heridas o fracturas. La muerte, concluyó, pudo haber sido causada por asfixia. Sin embargo, determinar si se trató de asfixia mecánica o ahogamiento resultaba imposible, ya que el estado del cuerpo no lo permitía. La experta formuló con cautela el diagnóstico: muerte en circunstancias indeterminadas con signos de asfixia. Durante el examen también se convocó a otro especialista, el antropólogo forense Dr. William Rodríguez, consultor de Virginia. Su tarea era determinar si había indicios de que el cuerpo hubiera estado en un espacio confinado. Rodríguez, al analizar el estado de los huesos y los tejidos blandos, planteó la hipótesis de que el cuerpo podría no haber estado flotando libremente en el agua, sino dentro de algún tipo de contenedor, posiblemente de plástico, que posteriormente fue destruido por la corriente. Los investigadores consideraron esta teoría extraña y perturbadora. Si era cierta, indicaría un intento de ocultar pruebas. Rodríguez enfatizó que no era posible estar 100% seguro, ya que la corriente y la prolongada exposición al agua habían borrado gran parte de la evidencia. Pero la sola idea de un contenedor obligó a la policía a replantear el caso. Quizá no se trataba de un accidente, sino de un crimen cuidadosamente encubierto. Mientras tanto, se llevaba a cabo un análisis minucioso. Los detectives reconstruyeron los últimos días de la joven casi minuto a minuto. Revisaron llamadas telefónicas, mensajes y actividad en redes sociales, y localizaron testigos que habían visto a Felicia en la casa de Dina, su media hermana, el día de su desaparición. La vivienda estaba ubicada en Reisterstown Road, en el norte de Baltimore. Además de Dina, allí solían encontrarse amigos y conocidos, un grupo varios años mayor que Felicia. Entre ellos estaba un hombre de 27 años llamado Michael Johnson, exnovio de Dina, que continuaba comunicándose con la familia. Su nombre comenzó a aparecer con cada vez más frecuencia en las notas de los detectives. Los investigadores descubrieron que Felicia estuvo en casa con él y varios conocidos el día de su desaparición. En algún momento, según los testigos, la joven entró en el dormitorio y luego simplemente desapareció. Nadie la vio salir del apartamento. El teléfono quedó en silencio. Johnson afirmó que no sabía a dónde había ido y que poco después se marchó por asuntos personales. Sus palabras no contenían contradicciones directas, pero resultaban extrañamente distantes. Durante los interrogatorios, hablaba con calma, sin mostrar preocupación, como si la desaparición de la joven no le afectara de manera personal. La policía registró el apartamento, pero encontró pocas pruebas. No se hallaron señales de lucha. Los peritos encontraron varios rastros de ADN en las sábanas y en objetos de la habitación donde Felicia podría haber estado, pero los análisis revelaron muestras mezcladas, lo que dificultaba establecer identidades. Una prueba mostró una coincidencia parcial con el perfil de Michael Johnson, pero sus abogados argumentaron que él había estado en la casa decenas de veces y que esos rastros no eran concluyentes. Los investigadores se encontraron ante un callejón sin salida. No había una causa de muerte evidente, ni pruebas directas, ni testigos. Todo lo que tenían era una cadena de coincidencias y sospechas crecientes. La investigación fue pasando gradualmente de la fase probatoria a la fase de análisis conductual. El detective Nichols y su equipo comenzaron a examinar con cuidado no solo las pruebas, sino también el comportamiento de todas las personas que rodearon a Felicia en sus últimas horas. Notaron que muchos de los conocidos de Dina eran hombres mayores que se comportaban con una libertad excesiva hacia la joven invitada. En una fiesta celebrada en el apartamento unos días antes, uno de ellos había grabado un video en el que Felicia se veía incómoda. Intentaba parecer mayor, pero su expresión facial revelaba su incomodidad.
Cuando la policía descubrió ese material, se convirtió en la primera señal de alerta. La joven podría haberse convertido en objeto de una atención no deseada. Este hallazgo llevó a los investigadores a volver nuevamente a Michael Johnson. A primera vista, parecía un joven común. Trabajaba, practicaba deportes y tenía muchos amigos. Pero cuanto más examinaban los detectives su coartada, más detalles no cuadraban. El día de la desaparición, afirmó haber salido alrededor de las 3 de la tarde y no haber regresado. Sin embargo, los registros telefónicos mostraron que su dispositivo permaneció activo en el área del apartamento hasta casi la noche. Varios testigos, incluida una vecina del piso inferior, informaron haber escuchado ruidos fuertes en el apartamento, seguidos de silencio. Pero no había pruebas directas, solo especulación. Mientras tanto, los investigadores llevaron a cabo una nueva revisión. Enviaron muestras de la ropa de Felicia, encontradas posteriormente entre las pruebas, al laboratorio del FBI. Los resultados confirmaron la presencia del ADN de Michael Johnson en una de las prendas. Esto no probaba un acto criminal, pero aumentaba considerablemente las sospechas. Los investigadores decidieron volver a interrogarlo. Este interrogatorio resultó ser un punto de inflexión. En una grabación de video que más tarde se incluyó en el expediente del caso, se ve a Johnson inicialmente actuando con seguridad, respondiendo con calma, sonriendo. Pero a medida que avanza la conversación, su tono cambia. Cuando se le muestra una impresión de los datos telefónicos y se le informa que su huella genética fue encontrada en la ropa de Felicia, comienza a perder la compostura. Dice que no sabe cómo explicarlo, que ella simplemente pudo haber usado cosas con sus huellas. Los detectives no presionan, sino que dejan largos silencios. Esos silencios son tensos, como si la habitación se llenara de un aire que nadie se atreve a respirar. Unas semanas después, la investigación recibe una confirmación adicional. Uno de los amigos de Johnson informó que, en un estado de extrema agitación, él dijo que había cometido un error y que no quería que terminara así. Estas declaraciones no eran oficiales, pero su coincidencia con otras pruebas fue la gota que colmó el vaso. En marzo de 2012, Michael Johnson fue arrestado y llevado a la comisaría de Baltimore. Fue acusado de estar implicado en la muerte de Felicia Barnes. Cuando la noticia del arresto apareció en la prensa, el público reaccionó con fuerza. La historia de Felicia ya se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de las jóvenes que llegan a grandes ciudades, confían en sus seres queridos y se convierten en víctimas de circunstancias impredecibles. Para los investigadores, fue un proceso difícil, casi agotador. Tuvieron que soportar meses de incertidumbre, informes contradictorios y presión pública. Pero al final de esta letanía de dudas, lo más importante permanecía. El cuerpo había sido encontrado, la autopsia reveló signos de asfixia y la cadena de pruebas se cerraba con el hombre que estuvo con Felicia en su último día. El arresto de Michael Johnson marcó la culminación de un caso que comenzó como un misterio trágico y evolucionó hasta convertirse en uno de los casos más mediáticos de Baltimore. El juicio por la muerte de Felicia Barnes comenzó en enero de 2013 en el Tribunal del Condado de Baltimore. Para entonces, habían pasado más de 2 años desde su desaparición y el interés público no había disminuido. Cada día, periodistas, estudiantes, vecinos y simplemente residentes preocupados de la ciudad se reunían frente al tribunal. En sus ojos, Felicia ya se había convertido en un símbolo, un recordatorio de que el mal puede ocultarse detrás de la máscara de la normalidad. Pero ahora todo se decidiría dentro de las paredes de la sala del tribunal, donde, bajo el foco de las cámaras, se sentaba el hombre acusado de su muerte, Michael Morris Johnson. Entró en la sala con contención, casi con calma. Vestía un traje formal, llevaba el cabello corto y su expresión era cerrada, como si intentara no mostrar emoción. Cuando se leyeron los cargos, no levantó la vista, limitándose a asentir levemente, reconociendo que comprendía las acusaciones en su contra. Su rostro no mostró sorpresa ni protesta, solo una expresión fría y concentrada. Más tarde,
Los periodistas escribirían que parecía más acostumbrado a la atención que alguien atrapado en medio de una tragedia. La fiscalía construyó su caso sobre una combinación de pruebas, circunstancias y el comportamiento del acusado el día de la desaparición de la joven. La fiscal Lisa Goldberg abrió el juicio con palabras tranquilas pero contundentes. Este es un caso de confianza, violada de la manera más brutal. Recordó al jurado que Phylicia Barnes había llegado a Baltimore para las vacaciones de invierno, se había quedado con su hermanastra, donde se sentía segura, y había desaparecido del hogar de alguien en quien confiaba. Según la acusación, Michael Johnson fue la última persona en verla con vida y es responsable de lo que ocurrió después. Las pruebas se basaron en análisis de ADN y testimonios de testigos. En particular, los análisis de laboratorio confirmaron rastros del material genético de Johnson en las pertenencias de Phylicia. Además, los testigos afirmaron que se había comportado de manera extraña desde su desaparición, cambiando con frecuencia su versión, evitando el contacto con la policía e incluso haciendo comentarios en conversaciones que podían interpretarse como indicios de conocimiento sobre el destino de la joven. Uno de los momentos clave fue el testimonio del testigo de la fiscalía Labran Cabe, conocido de Michael Johnson. Declaró que poco después de la desaparición de Phylicia, Johnson supuestamente le habló de un accidente y de que no sabía qué hacer. Según Cabe, Johnson habría dicho en una ocasión: "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado". Este testimonio se convirtió en una parte central del caso de la acusación, aportando una fuerte carga emocional. Sin embargo, la defensa lo cuestionó, señalando contradicciones y la falta de confirmación independiente. Aunque el testimonio de Cabe sonaba convincente, su credibilidad era discutible, ya que dependía en gran medida de sus interpretaciones personales y de su memoria de hechos ocurridos meses después de la desaparición de la joven. Por su parte, la defensa subrayó que todas las pruebas eran circunstanciales. El abogado Benjamin Tender argumentó que el perfil de ADN de su cliente no demostraba ningún delito. Johnson había estado en el apartamento decenas de veces, había ayudado a Dina con renovaciones y utilizaba objetos compartidos. Cualquier rastro de su presencia era lógico y explicable. En cuanto al comportamiento sospechoso, el abogado señaló que alguien acusado repentinamente de un delito grave puede actuar de manera retraída o nerviosa no porque sea culpable, sino porque está conmocionado. Las partes también debatieron la cuestión clave, la causa de la muerte. El informe forense de la doctora Pamela Southall, presentado en el tribunal, no era concluyente. La muerte fue causada por asfixia, pero la forma no estaba clara. No había señales de lucha ni lesiones evidentes. Esto significaba que la acusación no tenía pruebas directas de violencia. La fiscalía intentó argumentar que la falta de pruebas no era una refutación, sino el resultado de un intento de encubrir el crimen. El entorno acuático podría haber destruido las evidencias. Sin embargo, la defensa insistió en que la ciencia no respaldaba la acusación y que la duda era motivo suficiente para una absolución. Durante la audiencia, los fiscales presentaron al jurado un video grabado en la casa unos días antes de la desaparición de Phylicia. La grabación del teléfono móvil muestra a un grupo de jóvenes riendo y bromeando, mientras alguien filma la escena. Phylicia, sentada en un rincón, parece incómoda. La fiscalía subrayó que la grabación mostraba la dinámica de la relación. Un grupo de adultos y una invitada menor de edad que podría haber estado bajo presión. Pero la defensa respondió que el video no contenía nada objetable y que cualquier interpretación era pura especulación. Los testimonios de los testigos se volvieron emocionales. Los padres de Phylicia, que asistieron a cada audiencia, se sentaban en la primera fila sosteniendo fotografías de su hija. Su mirada nunca se apartaba de Johnson, quien miraba al frente evitando el contacto visual directo. Su calma generaba controversia. Algunos la consideraban frialdad, otros una reacción defensiva. Cada día del juicio parecía una crónica del lento choque entre los hechos y las emociones. El jurado escuchó a médicos, expertos forenses, vecinos y amigos de la familia. Algunos afirmaban que Phylicia tenía miedo de quedarse a solas con Johnson, mientras que otros decían que no existía ningún conflicto entre ellos. Al mismo tiempo,
La fiscalía presentó registros de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Varias horas antes de la desaparición, Johnson se había comunicado con Dina y con otro conocido, y su dispositivo fue detectado cerca del apartamento, incluso después de que afirmara haberse marchado. Todos estos detalles formaban una imagen que parecía lógica, pero no irrefutable. No hubo ni un solo testigo que hubiera visto el crimen en el momento en que ocurrió, ni existió una confesión directa. Todo se basaba en suposiciones, análisis de comportamiento y una multitud de detalles. Pero para la fiscalía, eso era suficiente para convencer al jurado de que ante ellos estaba el hombre responsable de la muerte de una joven cuya vida fue truncada. El juicio se prolongó durante semanas. La fiscalía construyó una cadena de acontecimientos tratando de convencer al jurado de que la muerte de Felicia Barnes no pudo haber sido un accidente. Se apoyaron en testimonios de testigos, incluido Labran Cabe, así como en registros telefónicos que mostraban que la joven y Johnson se encontraban cerca el día de su desaparición. Se citaron mensajes de texto, fotografías y declaraciones de vecinos. Todo ello conformaba un cuadro en el que el sospechoso aparecía como la última persona que vio con vida a la joven. La defensa, por su parte, insistió en que la investigación estaba construyendo un caso basado en conjeturas. Las pruebas presentadas en el tribunal no demostraban de manera directa ningún acto de violencia ni la implicación de Johnson en la ocultación del cuerpo. No había señales de lucha, ni pruebas de ADN concluyentes, ni siquiera una hora exacta de la muerte. La defensa sostuvo que la fiscalía estaba recurriendo a la presión emocional y a la indignación pública para compensar la falta de pruebas. A pesar de todas las dudas, el primer juicio contra Michael Johnson terminó de forma trágica. En febrero de 2013, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario. El juez lo condenó a 30 años de prisión. Para la familia Barnes, fue el momento en que pareció que la justicia había triunfado, aunque de manera amarga. La madre de la joven lloró en la sala del tribunal, agradeciendo a los fiscales. Y el padre dijo a los periodistas que por fin podría dormir en paz. Pero la historia no terminó ahí. Apenas unos años después del veredicto, los abogados de Johnson presentaron una apelación. Señalaron errores cometidos durante el juicio. Parte de los testimonios de los testigos, en especial las descripciones emocionales de la relación entre Felicia y el acusado, habían sido presentadas al jurado en violación de las normas procesales. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo y anuló el veredicto. El segundo juicio comenzó en 2018 y el ambiente en la sala era completamente diferente. La fiscalía ya no contaba con la misma carga emocional y los testigos clave, incluido Labran Cabe, ya no resultaban tan convincentes. La defensa destacó hábilmente las inconsistencias en sus declaraciones, señalando que gran parte de lo dicho en el primer juicio se basaba en rumores y no en hechos verificados. El jurado escuchó en silencio, pero con tensión. Tras varios días de deliberaciones, el veredicto se anunció casi en voz baja: no culpable. Michael Johnson fue absuelto de todos los cargos. Para la familia Barnes, fue un golpe devastador. Se encontraron una vez más en un limbo, sin respuestas y sin un responsable. Para Johnson, fue una libertad largamente esperada, pero también el estigma de un hombre cuya vida había quedado marcada para siempre. Así concluyó uno de los casos más mediáticos y controvertidos de Maryland, una historia en la que la verdad permanece enredada entre la ley, la memoria y el dolor.